¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Buenas. Hola gente del país, soy Bruno Arias y bueno, esta canción se llama Hermanos de Malvinas, va dedicado a todos los caídos, a los excombatientes y a los trabajadores y trabajadoras del Museo Malvinas. El viento más fuerte y el silencio se rompía cuando del cielo caía lluvia de pólvora y muerte. Era el frío su equipaje, era el hambre muchas veces. Eran los mismos ingleses admirando su coraje. Dolor que brota en la sangre, humedad en la mirada y una mano congelada con la foto de una madre. Héroe le dicen 1000 veces con sus palabras de bronce. Si los valoran entonces, denle lo que se merece. No pudieron soportarlo. La memoria de un soldado es un campo de batalla. Carga con la pesadilla que bombardea su mente, el insomnio de un valiente que lucha y no se arrodilla. Que miente y calla, le mata el hijo una madre, su dolor no ha de taparle el frío de una medalla. Vengo a traerte un abrazo en una copla sencilla, porque te siento mi hermano, veterano de Malvinas. La carátula de este programa está, fíjese, ponemos ahí porque yo creo que es histórico, es una foto histórica, casi les diría que como el gol, es como un gol colectivo con la mano, con el gol que hizo el Diego. Sí. Esa foto va a ser icónica, ya queda en la historia argentina definitivamente, que desafiando a las autoridades del imperio en el fútbol, de los imperios en el fútbol, los jugadores festejen recordando Malvinas y ligándose una sanción. Fíjense, ahí está todo, están hasta el hijo del Cholo Simeone, Lionel diplomáticamente se pone ahí para salir en la foto pero no agarra la bandera. Son todos muy pícaros para repartirse el laburo como hacen en la cancha y leer el resultado, porque esto está discutiéndose en el mundo, ha sido tapa de todos los diarios del mundo, tanto la bandera como el resultado deportivo. Estamos hablando de los principales diarios del mundo, como diciendo, ¿qué es esto? ¿No? O sea, el problema del colonialismo sigue dando vuelta. Entonces, y después, y aparte esto lo cantaban, hay un momento que cantan junto con la tribuna, no era que solamente lo hacían, están ahí, ven todos cantándole a la tribuna. Una parte en coro, una parte cantaba la tribuna, otra parte cantaban ellos. A ver si lo tenemos.
Ahí está. Se dan cuenta, ¿no? Bueno, esto el mundo se dio cuenta. No sé si los argentinos todavía nos dimos cuenta, pero el mundo guarda qué está pasando en la Argentina. En el programa anterior hicimos reprodujimos parte de un análisis interesante que hizo Navarro, donde dice que el gobierno nacional está muy preocupado sobre la consecuencia de este resultado y de esta politización de la selección, que es claramente anti-Milei, claramente, o sea, no tiene ninguna posibilidad de arrimarse ni en la escala de valores ni en los resultados, porque Miguel, uno dice es un fracaso, no, el plan que hace es un éxito para la colonia, no para nosotros, para colonizar la Argentina, y la selección ha convertido a la Argentina, fíjese, primer potencia del mundo en el fútbol, último país en la economía en el mundo, el más empobrecido. Ya lo dijimos en varios programas, cuando muere Perón en el 74, Argentina era el primer país industrial de todos los países del sur. O sea, estamos hablando de los países del sur, tenían más o menos un 60% de la población mundial, casi 70%. Y la Argentina era el país líder industrialmente del 70% de la población mundial. Hoy somos el último del mundo. Camino a la nada con esta política de destruir el Estado, porque todos los demás estados cada vez construyen más industria, más todo, más subsidios, más redes. Y vos acá estás dejando a la destrucción, como lo hemos dicho en otro programa, de todo el empresariado, todo el campo, todo el comercio, todos los profesionales, ni hablar de los planes sociales, que son planes ahí ya, antes producían algo, hoy sacaron los planes sociales. Hoy sí lo siguen sacando. Siguen recortando. ¿Sí? Entonces, la agresión, la violencia sigue. Entonces no queda otro camino que sacarlo a Milei. Yo no entiendo por qué tenemos que esperar 18 meses. Hay gente que me reprochó, pero vos antes decías que había que sacarlo, lo sigo diciendo, se los aclaro. El problema es que no hay eco. Claro. Está gritando así, che, vamos a sacarlo. Y no pasa nada, no hay quien y todos tienen miedo de sacarlo y sentarse. Todos tienen miedo de sentarse después de Milei. Porque tienen que hacer una revolución, lo saben. No tenés salida de la Argentina sin una revolución en el sistema monetario, en el sistema judicial y en el sistema comunicacional. Entonces no lo quieren hacer. Tendrán miedo, los tendrán amenazados, los tienen amenazados, no lo sé, pero bueno, hay que encontrar la vuelta a eso, donde Milei cada vez te va a dejar más. Por ejemplo, volvamos a poner la carátula, te la deja más picando, digamos, ¿no? Para hacer las cosas. Cada vez hace más daño, por lo tanto cada vez es más evidente que hay que voltearlo. Claro. Es volteable, es volteable. Ninguna duda. Tenemos ahí también, pongámoslo. El banderazo de Madrid. Yo quería, sí, las expresiones de la gente, ¿no? De todo tipo. ¿Lo tenés ahí? Ahí está. Inglaterra, bueno, una bandera muy poética. Hace rato no había tanta poesía en una bandera. Dice, Inglaterra, la concha de tu madre. Bueno, Puerto Madryn, fíjense. Y van a saber todas las cosas que pasaron que ni nos enteramos, ¿no? Seguro. En Villa Tuey, o algo por el estilo, también hubo movilización y un cana cobró. O varios canas cobraron. Villa Tuey creo que es... Y también hubo así una movilización y una salida de ruptura, diríamos, ¿no? Un tipo más o menos, que una cosa por el estilo, pero hubo
Sí, acá para voltearlo tenés, el que tiene Palacio tiene la manija para voltearlo. Palacio hace un paro bancario y se cae el gobierno. Y otra cosa. Sí, pues para los bancos y se para la economía. Vos tenés que parar los flujos. Ellos tienen un dispositivo de flujos financieros, coloniales. Si vos le trabas eso, se caen. ¿Desde dónde lo trabas? Desde movilizaciones caminando en la calle, no. Ahora, desde un paro bancario que abarca la circulación digital, se cae todo. Se cae todo. Y se puede hacer. Y hay que organizarlo. Hay que organizarlo ya. Si queremos que el daño sea lo menos posible, porque 18 meses más de daño. ¿Quién lo aguanta? Guarda el parche. Sí. La gente ya no puede. Yo lo decía el otro día, la estadística lo decía, el 50% de la gente vive de aumentar su deuda. El otro 50% la sobrelleva, el 48% la sobrelleva empatando entre lo que cobra y lo que vive, degradado, empate degradado. O sea, como mierda, no tomo los remedios, y el 2% nada más ahorra plata, el 2%. A cuatro manos, pero claro. Sí, pues el 2. ¿Cuántos son el 2? Sí, 48, el 2. El 2% del 48, que es 0, el 10% son 4 palos y medio, el 1% son 1 millón. 1 millón de que encima se la llevan afuera lo que ahorran. Claro. Compran dólares y lo mandan a las cuentas fiscales afuera. Somos un desastre, hay que refundar todo el Estado. No existís, no existe el Estado argentino. Esto venía en destrucción y lo terminó de destruir todo. Entonces, cuando nosotros estamos planteando esta bandera, ¿por qué es? Que es un hecho político más importante, como hecho político más importante que haberle ganado a Inglaterra, que es simbólico porque, ya sabemos, seguís en carrera, sos la primera potencia mundial, futbolera, le volviste a ganar a ingleses, que son los colonialistas que nos afanaron medio del territorio, ahora junto con el Estado de Israel, la explotación petrolera, el otro día ahí lo dice también Navarro, dice que la extracción petrolera que van a hacer con forma conjunta Gran Bretaña y el Estado de Israel en las Malvinas, en nuestras Malvinas, que este señor apoya, ¿vio? Milei va y apoya que los tipos te roben el petróleo y se ponen las órdenes de lo que él dice. O sea, es una traición a la patria sin precedente, sin precedente. Y cuando sale esto de la bandera, hoy Milei sale diciendo que desde luego sale en contra y dice que es un hecho irrelevante porque no son diplomáticos. O sea que esto es una discusión de diplomacia, o sea, de la élite diplomática que la manejan los imperios, sino del pueblo haciendo diplomacia. Te equivocás, porque lo que está haciendo la selección con eso es darle curso a lo que definió Perón, la diplomacia de los pueblos. Entonces, aunque vos la quieras negar, los pueblos la van a hacer igual, por dignidad y por necesidad, como fue este hecho ayer político de la selección argentina. Está haciendo diplomacia de los pueblos, le están mandando un mensaje a todos los pueblos del mundo de que el pueblo argentino no está rendido como está rendido la élite argentina y Milei. Ese es el mensaje que manda. Te gano y arriba del prestigio de ganarte, te digo, devolveme la tierra. Devolveme lo que me robaste. ¿Sí? Y se lo digo a todos los pueblos del mundo, y todos los pueblos del mundo escuchan, escuchan atentamente. Cuando lo escuchaban a Diego, cada vez que hacía algo contra el poder, se dan cuenta, pero acá no lo hizo un solo tipo, lo hizo todo un colectivo. ¿Se dan cuenta del salto? Lo hizo una institución, lo hizo la AFA. Lo hizo la AFA. Con la picardía de Chiquitapia. Mensaje al mundo: los argentinos no estamos rendidos, los argentinos no somos Milei. Milei es una anomalía en la Argentina. No es argentino Milei.
Milei es del Estado de Israel y del Estado de Estados Unidos. Es un agente, ¿vieron cómo fue Bernardino Rivadavia? Sí, exacto. Es eso. Entre las cosas que tenemos que planificar es que el próximo presidente no se siente en el sillón de Bernardino Rivadavia. Yo no sé si existirá o no todavía, pero si no lo fabricamos y lo ponemos en nombre de él, el sillón de la Casa Rosada tiene que ser el sillón de Dorrego. El próximo presidente no se tiene que sentar. Lo primero que tiene que decir, señor, sáqueme ese sillón, mándenlo al Museo del Cabildo, mándenlo yo, pero en la Casa Rosada hay un nuevo sillón que se llama el sillón de Dorrego, o una réplica de lo que fue el sillón de Dorrego, o una réplica del árbol donde lo fusilaron a Dorrego. Y yo tomo como presidente ahí. Y cada vez que me siente me estoy sentando con la carga política de Dorrego. Esa es la dimensión de cosas, entre otras muchísimas, que hay que hacer. Y que esta diplomacia de los pueblos que empezó a llegar hay que potenciarla a todos lados. Porque la diplomacia de los pueblos vence a la diplomacia de las burocracias imperiales. Ha sido siempre así en la historia. Pregúntenle cuál fue la diplomacia de los pueblos de la larga marcha de Mao. Empezaron 100.000 y llegaron 10.000. Pregúntenle acá la diplomacia que hizo 20, que hizo Perón, Gandhi, todos, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que recuperar. Y volver a potenciar en el mundo eso. Porque como ellos no saben qué hacer con el mundo, la diplomacia de los pueblos tiene que plantear la sustitución. Cuando los nicaragüenses le ganan el juicio a Estados Unidos, y esto va ahora a aparecer acá, con una cuestión nueva que surgió de un debate que hicimos el viernes con dos compañeros sobre la deuda externa, vino a cuento lo de Nicaragua. ¿Se acuerda que hace la diplomacia de los pueblos y le gana un juicio por la guerra ilegal que le hizo? Nosotros vamos a hacer un juicio por la guerra ilegal del lawfare a Estados Unidos y al Estado de Israel. Hay que plantearlo, porque cuando empezó el canciller sandinista Miguel de Escoto a hacer el juicio, todo el mundo decía ¿qué hace? ¿Qué se ve? Y a los 3 años había ganado, y hoy le debe $500 mil millones de dólares Estados Unidos a Nicaragua, que no se los paga. Eso es diplomacia de los pueblos, concreto. ¿Diplomacia de los pueblos cuál es? Por ejemplo, a partir de ese banderazo, escuchen lo que voy a decir. La palabra subrogación. Ya lo hemos dicho nosotros en otro programa, y es más, se lo llevamos al gobierno traidor de Alberto Fernández como iniciativa de que antes de aceptar la negociación con el fondo, que ratificó el endeudamiento de Macri, se subrogaran los derechos que tiene Nicaragua contra Estados Unidos, y con eso le pagara el Fondo Monetario. Subrogar quiere decir comprar los derechos de otro. Claro. Yo te compro los derechos y con eso le pago a un tercero. Es una figura legal universal, indiscutible. Todos los abogados, los cancilleres sandinistas nos dijeron, o el cuerpo diplomático de allá nos dijo, sí, no hay ningún problema, el tema es que tenga voluntad Estados Unidos, Argentina de hacerlo. En el gobierno de Alberto lo trajimos acá, se imaginan. Ahí quedó. Acá un gobierno que manejaba Guzmán, la negociación la manejaba Guzmán, claro. Es un tipo de ellos, del establishment, que le iba a prestar atención a esta iniciativa de la diplomacia de los pueblos. Bueno, pero el tema está, porque la deuda externa va a estar agravada para el próximo gobierno. Entonces, aquella iniciativa la estuvimos discutiendo el otro día, donde yo le decía a los compañeros que hay más ahora para subrogarse. Hay 3 países para subrogarse, indiscutiblemente. Uno es Rusia, el otro es Irán, porque los dos, Estados Unidos tiene embargado fondos por casi $700 mil millones de dólares entre los dos. Mira. Reconocidos, de hecho en el acuerdo que hicieron reconocían, bueno, no importa. Entonces vos tenés los 500.000 que tiene Nicaragua, los 700.000 que tiene Irán, y con eso entonces tenés casi $1.300.000 para subrogarse. La Argentina va y le compra un pedacito a Irán
un pedacito a Rusia, un pedacito a Nicaragua de la deuda, que se la compra por el 10% del valor, como hacen los fondos buitres, ¿vieron? Claro. Que compran por 2 pesos y después sale, toma, acá te traigo, Fondo Monetario, no te debo nada. Y otra cosa. Entonces, compañero, en el debate de que esa es la estrategia, pero te van a sacar corriendo. Y él mismo me dio la solución. El que me cuestionó que el Fondo Monetario no iba a aceptar ni la recepción, le digo, sí, lo vas a aceptar. Le digo, entonces hago un pago, un depósito judicial. Si el Fondo Monetario no me acepta que yo le lleve 100.000 millones de dólares, 30.000 de Nicaragua, 30.000 de Irán, 30.000 de... para que lo cobren ellos, de esos fondos, me dicen no, porque político, porque legalmente lo pueden hacer. Porque Sarasa. Entonces voy y le digo, lo deposito judicialmente. Voy a ¿qué órgano internacional ahí? Le digo, para depositarlo judicialmente. Depósito judicial, señores, ya te pagué. Cuando vos lo quieras buscar, están ahí disponibles. Entonces el compañero me dio una idea interesante, que se amplió. Y dice, bueno, se lo llevamos al Vaticano. Me pareció genial. Si el Fondo Monetario no lo agarra, se lo ponemos al Vaticano y lo nombramos mediador al Vaticano de que negocie con el fondo el problema de la deuda de la Argentina. ¿O acaso no vino acá a negociar 2 islas pedorras el Papa de allá de la Picton, la Neno, qué sé yo, allá en Tierra del Fuego? 2 islas chotas. Y apareció y me dio bueno, hay un problema grave para América Latina, que es la deuda de la más grande con el Fondo Monetario. Nombramos, le hacemos el depósito judicial de eso en el Banco del Vaticano, que total está custodiado, está legalmente impecable, y lo nombramos a León XIV mediador entre Argentina y el Fondo Monetario. Y listo. Está buena, ¿no? La verdad, sí. Bueno, eso empezó como idea el viernes a la tarde. ¿Dónde estabas? Si se puede saber. En Congreso, en una confitería ahí cerca del Congreso. Y después ahora la pusieron en práctica los muchachos de la selección, porque esa es diplomacia de los pueblos. Porque dije, si le vamos a decir al Papa que negocie la deuda, que negocie las Malvinas también. Y de paso, llevamos los dos presentes, claro. A León XIV, en la diplomacia de los pueblos, de los argentinos, le pide al Papa León XIV que medie en ese conflicto de deuda y Malvinas. Así que bueno, me terminó de potenciar esta carátula cuando lo vi, cuando vi esta determinación política de los compañeros, que juntamos las dos ideas, la del activismo político, que estaba diciendo, bueno, cómo resolvemos el tema de la deuda, y el tema de Malvinas, o sea, con el concepto de la subrogación. Fíjense qué interesante, ¿no? Se cumplieron ahora 26 años del fallo de la deuda de Ballesteros. 26 años. Mira. Donde el Congreso está en deuda. Porque Ballesteros, cuando saca la sentencia, que dice que en la deuda externa que tomó la dictadura hay 477 ilícitos. Bueno. Lo dice la justicia. 477 ilícitos, pero que están prescriptos. Eso dice el fallo de Ballesteros, porque los tipos lo fueron llevando a larga para que... Ahora, ¿qué dice Ballesteros en ese fallo? Resuelve el juez que el Congreso se constituye en tribunal. Todavía no se constituyó. ¿Estamos? Que el Congreso se constituya en tribunal, porque la deuda externa de la dictadura se contrajo incumpliendo todas las normas de la Carta Orgánica del Banco Central. Así que fíjense, el Fondo Monetario hoy quiere modificar la Carta Orgánica del Banco Central, y nosotros, en lugar de hacer la contraofensiva, decir, no señores, acá hay una cuestión pendiente, que es el tribunal, que el Congreso tendría que hacer desde hace 26 años,
un cuarto de siglo, por orden de la justicia. Un juez le ordenó y los tipos no les importa de hacer un tribunal por incumplimiento de la Carta Orgánica. Entonces miren si tenemos para politizar lindo devolverle como un boomerang al Fondo Monetario lo que quiere hacer ahora, que te quiera amputar la posibilidad de reconstruir la Argentina después de Milei y después de que lo echemos, te la quiere amputar. Por eso quiere destruir lo que queda de la Carta Orgánica, quiere sacarle todos los artículos que dicen que la función del Banco Central es mantener el desarrollo, el pleno empleo y qué sé yo, aparte de la moneda. Quieren sacarle todo eso y que quede solamente la moneda. El Fondo Monetario lo quiere hacer Milei ahora. Es la oportunidad de reflotar la sentencia de Ballesteros. ¿Sí? No me importa si estoy en mayoría o minoría en el Congreso. Yo lo refloto con quien sea, en contra del reglamento del Congreso. Porque es una deuda histórica del Congreso. Entonces, con los diputados que se animen, con el reglamento a favor o sin el reglamento a favor, se constituye el tribunal y empieza a actuar, cumpliendo el mandato de la justicia. Los que no quieran, ¿no? ¿Se dan cuenta de lo que es patria? Eso es lo que haría el seleccionado argentino si estuviera en el Congreso. Pondría los huevos que pone en la cancha en esta decisión de la deuda. Y es más, no sé si tendría que hacer el tribunal y meterlos adentro y ampliarlo a la selección ahí. Al Lincha, ¿cómo es? Lincha Martínez. Licha. De Lisandro. ¿Por qué Licha? De Lisandro. Dicen Licha. Integrando la comisión de investigación de la... A mí me gustó. Sí. El Congreso se constituye para cumplir el mandato y lo pone al Lincha y a que quiera, ¿no? Está abierto. Y a otros deportes también. Que los deportes argentinos se pongan a discutir la deuda externa. Porque por la deuda externa hemos dejado de ganar medallas en el mundo también. Salvo el fútbol, que tiene este poder orgánico de la AFA. Sí. En las Olímpicas no existimos más. Y entonces el deporte tiene que salir a discutir esto. Se tiene que politizar en cada uno de esos rubros. Así que es una gran oportunidad que se le dé una vuelta, se vuelve a instalar el tema de agenda de la deuda externa, porque el próximo gobierno lo va a tener que hacer. Acá no funciona para nada, que vas a sacarle plata a los ricos, ¿para qué? Para pagar la deuda externa, olvídate. Fíjense, el Estado de Israel acaba de pasar a controlar la Cámara de Casación dentro de todas estas jugadas que hicieron en el medio del Mundial. Borinsky, abierto, confeso, del Estado de Israel. Hay un reportaje en Infobae que lo confiesa, que maneja desde luego, todo lo pone, lo confirma en la Cámara de Casación. El tipo está presidiendo una modificación al Código Procesal Penal que elimina el delito de la fuga de capitales. Ah, qué lindo. ¿Se dan cuenta cómo operan? Claro, si el Estado de Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña manejan todas las guaridas fiscales, son todas de ellas, no hay otros países, no hay China, no hay Francia, no hay nada. Gran Bretaña, Israel, Estados Unidos, y Luxemburgo, que está metido ahí, son socios, el Benelux, son los cuatro que manejan la fuga de capitales. Bueno, acá el Estado de Israel es el que hoy lleva la bandera para garantizar de que van a poder seguir fugando capitales de la Argentina, porque deja de ser delito. Deja de ser delito en la instancia penal. Y eso lo impulsa el señor Borinsky, que acaba de ser confirmado en la Cámara de Casación por este gobierno colonial. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el peronismo? ¿Acepta que se legalice la fuga de capitales ahora también? La hacen de prepo, ya sabemos, pero con esto están diciendo no me van a perseguir más. Claro. Sí. O tienen que cambiar el código. ¿Se dan cuenta cómo avanzan? Y eso significa que
el Vaticano va a tener que intervenir, porque Francisco lo dijo, las guaridas fiscales. Sí. No hay forma de resolver los problemas de los pobres en el mundo sin terminar con las guaridas fiscales. Bueno, le estamos ofreciendo al Estado del Vaticano que empiece, que a través de la mediación que estamos planteando en el caso de la Argentina, vuelva a sentar arriba de la mesa la discusión de las guaridas fiscales. Fíjense qué interesante. El 4 de julio, cuando cumplía 250 años la independencia de Estados Unidos, León XIV tuvo la deferencia de ir a cenar con el embajador de Estados Unidos en Roma. Él fue. Ajá. ¿Sí? Supuestamente a plantear bueno, como un acuerdo, como una baja de los decibeles del conflicto a raíz de la guerra de Irán. Uh-huh. Y de que León XIV había dicho que la guerra injusta, y el nuevo concepto de la guerra injusta que planteó el obispo, el cardenal sí. Fernández, supuestamente había habido un impas. Al día siguiente, ese mismo embajador, se llama Brosh, algo así, en Estados Unidos, en Roma, salió atacando en el New York Times, en una editorial, ahí está, el motivo del 4 de julio, salió atacándolo, diciéndolo que el Papa confundía su rol como vicario de Cristo con el rol de a cargo del Estado Vaticano. Ah, mira. Lo que generó una respuesta de el Vaticano en su diario, otra vez al cruce, aclarándole al embajador, que es católico, tiene 51 años, es católico, tiene 9 hijos, un conservador de cuarta, y el Estado Vaticano lo contraatacó y se volvió a enfrentar por el tema de la responsabilidad de las leyes de la guerra, de las guerras injustas. O sea, el embajador fue a decirle: señor, la guerra con Irán es justa y usted no tiene que meterse porque no entiende nada. Se lo dijo públicamente. Claro. Ahí está la foto de... le dijo públicamente: usted no se meta porque no entiende, no sabe todo lo que hay atrás. Se lo dijo públicamente. Y el Vaticano se la devolvió muy duro. A ver, acá lo tengo, porque esto lo saqué de otro diario. Y yo leo los diarios y escribo en la servilleta, como Minguito, y como Corach en la servilleta. Y entonces, interesante, y con esto voy terminando, todo deriva de culpa de la selección que sacó la bandera. Lo que no entiende es que el Estado del Vaticano, le contestó el Vaticano al embajador que no está informado, porque el Estado del Vaticano se creó para que el vicario de Cristo tenga independencia. Escuchen eso, Uh-huh. que el vicario de Cristo tenga independencia. Eso tiene una dimensión tremenda, esa respuesta. Porque si tiene independencia, quiere decir que no es que va a depender del Estado de Estados Unidos ni de ningún Estado. Para eso se creó. Entonces, eso lleva inmediatamente al planteo que venimos diciendo nosotros, que como la función del vicario de Cristo es garantizar la evangelización y expandir la evangelización y la calidad de la evangelización, esperamos que León XIV avance hacia la discusión que había empezado Francisco de la evangelización de los subsidios monetarios en el mundo. Porque si el mundo funciona con subsidios, ya no con ganancias, y mucho menos con impuestos, el principal territorio que tiene que evangelizar la Iglesia son los subsidios. Ya no tiene sentido salir a plantear la evangelización territorial como se hicieron en otras épocas de la historia de la Iglesia. ¿Dónde está el corazón desde el cual se puede evangelizar
la vida cotidiana de 8.000 millones de seres humanos? ¿En lo territorial o en los subsidios? ¿O en la lógica monetaria que este primer paso que da la Iglesia de destruir la doctrina de guerra que tuvo durante 800 años y decir que ahora la guerra es cultural? Bueno, no hay nada más cultural que un subsidio. O te dejo morir de hambre en un mercado que te destruye, o el Estado da, por lo que le quieras llamar, caridad, destino universal de los bienes, póngale el nombre que cierre con el derecho canónico, la Biblia, lo que quiera, pero es concreto. Si vos querés amar al prójimo, lo está destruyendo un mercado irracional, obsoleto, primitivo, violento, racista, dale un subsidio para que no lo destruya. No hay otro lugar más importante que hacia el cual se tiene que orientar la Iglesia de León XIV, evangelizar la masa de subsidios, lo que implica entrar en otra discusión en las Naciones Unidas. Y acá voy también, estoy avanzando con una democracia de los pueblos, porque el Estado Vaticano no puede votar ni presentar proyectos en el Vaticano, tiene que pasar a ser un Estado más igual que el resto de los Estados. En las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas. Sí. Tiene un rol de oyente y observador, no puede presentar iniciativas. León XIV tiene que cambiar ese estatus. Tiene que pasar al estatus de que el Estado pueda discutir de igual a igual con el resto de los Estados. Porque si no, no va a poder evangelizar nada. ¿Qué vas a evangelizar? ¿Territorios? Como hiciste cuando acompañaste en las expediciones imperiales, las cruzadas, la colonización de América, las cruzadas a Medio Oriente. ¿Cómo evangelizas ahora? Decime. No hay. Y todo eso empieza con la selección nacional. Te voy a decir, ¿estamos borrachos? Sí, estamos borrachos. Estamos borrachos de alegría de que empezó una nueva etapa y el fin de Milei. Y que con suerte, esta alegría del pueblo, por eso están reprimiendo, por eso no dejan que se junte la gente. Porque vamos a ver qué pasa si salimos campeones y volvemos a hacer 10 millones en la calle. La escala de valores del pueblo argentino es toda la negación de la no escala de valores que tiene el gobierno de Milei. Racistas, primitivos, ignorantes, mentirosos. No hay mentira que no hagan todos los días. Y el pueblo argentino no le gusta convivir con eso. No sabe cómo sacárselo arriba. Ya vamos a encontrar la vuelta. Vio cómo ganaron los últimos 3 partidos, en los últimos 10 minutos, ¿eh? Cuando todos nos daban por perdidos, ahí le dimos vuelta. Los indios aparecieron y le diste vuelta a los 3 partidos en 5 minutos, cuando todo el mundo te daba afuera. 3 partidos al hilo. Lo mismo vamos a hacer nosotros. No tengo la menor duda. ¿Por dónde? No sabemos. Imprevisible. Y tienen pánico de eso pase cuando gane las elecciones. Aunque no gane, y cuando vuelva va a ser recibida por millones, porque ya cumplió con Maradona, contra los ingleses, con el fútbol, con ser la primera potencia mundial del fútbol. Entonces, no sé si eran 10 millones, eran 7 a recibirla. Y no van a ir a la Rosada. No van a ir a la Rosada, menos después de este enfrentamiento por las Malvinas. O está con la selección y las Malvinas, o está con el vendepatria de Milei. El boludo que lo sigue votando es un vendepatria también, aunque tenga el DNI Argentina. Chau. Chau. Ayer, en Atlanta, un estadio entero se quedó sin voz y después estalló. Minuto 85, Enzo Fernández la clava desde 20 metros. Minuto 92, Messi la cuelga al segundo palo y Lautaro Martínez la baja de cabeza. Argentina 2, Inglaterra 1. La albiceleste a la final del Mundial. Y si creciste en cualquier rincón de Latinoamérica,
Sabes que cuando esas dos camisetas se cruzan en una Copa del Mundo, no se juega solamente una pelota. Ese cruce sigue cargado hoy por una razón muy concreta. En 1982, estos dos países estuvieron en guerra por un puñado de islas en el Atlántico Sur. Y esa guerra dejó una herida que, te lo voy a demostrar con un número, nunca terminó de cerrar. Porque hay una cuenta que la Argentina nunca quiso hacer, una cifra que el propio Estado se negó a registrar durante 40 años y que cuando aparece multiplica por 14 todo lo que creías saber sobre esta historia. Ya vas a entender de qué te hablo, pero primero tienes que conocer a los pibes. Que me dirija a los litoraleños que yo tuve la oportunidad de mandar. Correntinos y algunos formoseños, chaqueños y misioneros. No los voy a olvidar en mi vida. Los voy a olvidar posiblemente cuando esté en Jardín de Paz. Ahí no los voy a poder recordar. Los zapucay de ustedes, a la noche, mientras los fuegos de artillería fueron 80-90% de noche. Los zapucay de ustedes, mientras hacíamos fuego nosotros y recibíamos fuego británico, no los voy a olvidar nunca. Los tengo en mis oídos hasta el día que me muera. Porque esta historia no es sobre los 90 minutos de ayer, es sobre una guerra que para cientos de ellos no terminó cuando se firmó la rendición. Es sobre los que volvieron con vida y años después dejaron de estar vivos, sin que un solo tiro los tocara. Sin anestesia, sin filtros. Hoy te voy a hablar de los suicidios de los excombatientes de Malvinas, el trauma que un país entero decidió no mirar. Abril del 82, la Argentina manda a sus islas a un ejército que en su enorme mayoría no eran soldados profesionales, eran conscriptos, chicos que estaban haciendo la colimba, el servicio militar obligatorio. La mitad tenía 20 años o menos, muchos venían del norte pobre, de Chaco, de Corrientes, changos de familias humildes que hasta hace unos meses no sabían ni dónde quedaban las Malvinas. Los mandaron con equipo viejo, en muchos casos obsoleto, al frío, al hambre, a un archipiélago barrido por el viento del Atlántico Sur, a pelear contra una de las potencias militares del planeta. 74 días duró la guerra. El 14 de junio de 1982, Argentina se rindió. Sobre el campo quedaron 649 muertos, 323 en el hundimiento del crucero General Belgrano, 326 en los combates de las islas. Números oficiales, números que un país sí contó. El problema para muchos de los que volvieron empezó después, porque no hubo desfile, no hubo abrazo. A muchos los bajaron de los aviones de noche, casi a escondidas, y los hicieron pasar por Campo de Mayo antes de devolverlos a sus casas. Ernesto Alonso, hoy secretario de Derechos Humanos del CECIM, La Plata, lo contó así. 2 veces por día los metían en una salita donde personal de inteligencia les advertía, ojo con lo que dicen. Los hicieron firmar una declaración jurada de silencio. No fue un pacto, fue una orden. A ese olvido impuesto, el politólogo francés Alain Rouquier le puso nombre, la desmalvinización, borrar la guerra del relato, hacer como si no hubiera pasado, cargarles la derrota a los pibes que fueron a pelearla. Imagínalo, tienes 20 años, volviste del infierno, y tu propio país te pide, por favor, que te calles, que desaparezcas del cuadro. Y sin embargo, el silencio empezó a rajarse antes de lo que el poder hubiera querido. En 1984, apenas 2 años después de la rendición, se estrenó una película que muchos argentinos todavía recuerdan, Los chicos de la guerra, de Bebé Camín, basada en el libro de testimonios que el periodista Daniel Cohn les había tomado a los propios soldados. ¿No te enseñaron a limpiar el arma? No, soy de la 63. ¿Pero no tuviste instrucción? 15 días nada más. Mirá, esto se hace así. Y esa película, una de las primeras en atreverse, ponía el suicidio de un excombatiente en el corazón mismo de la historia. En 1984 ya se sabía, el país simplemente eligió no escuchar, porque muchos obedecieron, se tragaron el silencio, y el silencio con el tiempo se volvió una segunda guerra. El estrés postraumático no explota al día que vuelves a casa, suele tardar, se filtra, aparece con el insomnio, en las pesadillas, en la bronca sin motivo, en el alcohol, en el aislamiento.
Un estudio del propio CECIM lo puso en cifras. El 78% de los veteranos sufría trastornos del sueño, el 28% reconoció tener ideas recurrentes de suicidio y el 10% admitió haber intentado quitarse la vida al menos una vez. El 10%. Daniel Mosca, jefe del servicio de estrés postraumático del Hospital Alvear, atendió durante años a excombatientes y dejó una frase que es la llave de toda esta historia. Comparó a los veteranos con los sobrevivientes de la tragedia de Cromañón. A los de Cromañón los atendieron a los 2 días, a los de Malvinas olvidados durante años, casi el 80%. La conclusión de Mosca es demoledora y conviene escucharla bien. Más que la guerra en sí, lo que rompió a esta generación fue la falta de atención, el abandono, el país que miró para otro lado. Y déjame frenar 10 segundos acá, porque este canal se banca así. Mundobeto TV no tiene sponsors, no tiene un grupo mediático atrás, no le rinde cuentas a nadie. Se sostiene con la gente que decide apoyar este tipo de investigaciones. Si esta historia te está removiendo algo, suscríbete, compártela y si puedes, deja tu aporte en el link que está acá abajo. buymeacoffee.com/Mundobeto TV o ko-fi.com/Mundobeto TV. Cada café mantiene esta mesa sin dueños. Seguimos. ¿Te acuerdas del número que te prometí al principio? Acá está, y es mi bala de plata. En la Argentina, la tasa de suicidio era de 8.2 cada 100.000 habitantes. Entre los sobrevivientes de Malvinas, esa tasa se disparó a 108.7 cada 100.000, casi 14 veces más. Es el dato que citan desde La Nación hasta proyectos presentados en el propio Congreso argentino. 14 veces. Ese número no es una estadística, es un grito. ¿Y de dónde sale? De una cuenta que el Estado nunca quiso hacer. Cuando el sitio chequeado le pidió cifras oficiales al Ministerio de Defensa, la respuesta fue que no las tenían. El Ejército y la Armada juntos reconocieron apenas 52 casos. La Fuerza Aérea contestó que registra la muerte, pero no la causa. 52 según las Fuerzas Armadas. Pero las asociaciones de veteranos manejan otro número y es de otro planeta, entre 350 y 500. Rodolfo Merlino, expresidente del CECIM, sostuvo 454. Hasta una presidenta de la Nación, en su momento, habló de más de 400. Y hay que decirlo con precisión, según esas estimaciones, se quitaron la vida más excombatientes de los que cayeron combatiendo en las islas, 326, aunque la cifra queda por debajo de los 649 totales si se suma el hundimiento del Belgrano. Detrás de cada punto de esa tasa hay un living, una mesa, una silla que quedó vacía, una madre que envejeció esperando entender. César González Trejo, fundador de una federación de veteranos, lo dijo con una frase que resume la culpa del sobreviviente, esa condena silenciosa. Todos los que estuvimos en Malvinas, en algún momento nos preguntamos ¿por qué él y no yo? ¿Por qué mi compañero quedó allá y yo estoy acá? Esa pregunta, ¿por qué yo sobreviví?, es una de las trampas más crueles del trauma de guerra. No es debilidad, no es cobardía, es una herida del alma que sin contención, sin tratamiento, sin un país que te tienda la mano, puede volverse mortal. Y esto sigue estudiándose hoy. Hace apenas semanas, un equipo de demógrafos de la Universidad Nacional de Luján publicó una investigación sobre la mortalidad de los excombatientes. Descubrieron que a junio de 2023 ya se registraban más de 5.600 muertes entre los veteranos, casi 1 de cada 4. La generación que fue a Malvinas se está muriendo antes que el resto. La ciencia recién ahora le está poniendo números a lo que las familias supieron siempre. Y no creas que es una tragedia cerrada, archivada, cosa del pasado. En 2025, después de varios años sin suicidios registrados en el sector, el CECIM La Plata anunció con dolor la muerte de un veterano correntino. Según la organización, atravesaba una enfermedad crónica y un cuadro depresivo que, siempre según el CECIM, se habría agravado tras el recorte de la cobertura del 100% de su medicación a través del PAMI. Para los excombatientes fue una alarma. Cuando el Estado suelta la mano, dijeron, estas son las consecuencias. No estoy acá para bajarte línea sobre esta decisión política. Estoy acá para mostrarte que el hilo que conecta 1982 con hoy nunca se cortó. Que la desmalvinización no fue solo silencio, fue también presupuesto. Fue mirar para otro lado
durante 40 años. Volvamos a Atlanta, a la camiseta celeste y blanca que ayer hizo llorar de alegría a un continente entero. Es la misma bandera, la misma tela que cubrió allá en el sur ataúdes que nadie terminó de contar. La misma patria que un día mandó a sus changos de 18 años a una guerra con equipo viejo y otro día les pidió que se callaran. Los que se quitaron la vida después de Malvinas no cayeron en las islas, cayeron después en el living de sus casas, en el desierto de la posguerra, en un país que festejaba goles pero no sabía nombrarlos a ellos. No te pido que los llores, te pido algo más difícil, que los recuerdes, porque lo contrario de la desmalvinización no es un monumento, es la memoria, es negarse a olvidar. Ayer un estadio cantó por Argentina, que este video, aunque sea por pocos minutos, cante también por los que no llegaron a escuchar ese grito. Si esta historia te tocó de cerca o conoces a alguien que la esté peleando en silencio, pedir ayuda no es rendirse. En Argentina, el Centro de Asistencia al Suicida atiende las 24 horas. En tu país existe una línea parecida. Búscala, guárdala, compártela. Un mensaje a tiempo salva una vida. Soy Beto. Esto fue Mundo Beto TV, sin anestesia y sin filtros. No sin filtros. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Yankees de América Latina! Llegaron con promesas y banderas de libertad. Dejaron sangre, deuda y una falsa paz. Hablan de democracia desde un trono de acero, pero nuestras calles conocen su verdadero imperio. Robaron tierras, nombres, sueños y pan. Con dictadores firmaron la seguridad. Desde el norte mandan órdenes al sur, pero este pueblo ya perdió el miedo y alzó la luz. No somos patio trasero, no somos colonia más. La historia se escribe en fuego y hoy la vamos a cambiar. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Esta tierra no se vende, se camina. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Nuestra voz no se silencia ni se inclina. ¡Fuera! 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 América Latina no se domina. América Latina no se domina. Países militares sobre pueblos sin voz. Corporaciones mandando más que Dios. Llaman ayuda al saqueo legal, pero la dignidad no la pueden comprar. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, un mismo grito rompe la hegemonía. Indígena, obrero, estudiante y canción, somos millones latiendo en revolución. No somos su negocio, no somos su botín. Aquí manda la memoria de los que lucharon hasta el fin. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Ni bloqueos ni balas nos arrodillan. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Soberanía viva, libre y combativa. ¡Fuera! 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 América Latina no se domina. América Latina no se levanta. No más golpes, no más mentiras, no más imperios sobre nuestras vidas. La patria es grande, la lucha también. Si tocan a uno, respondemos 100. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Desde el barrio hasta la cordillera. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Este continente ya decidió su bandera. ¡Fuera! 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 ¡Ay, carajo!
tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.